empleo se le pondrá mayor énfasis al sol de oro, al INTI y al nuevo sol. En 1930 se establece el Sol de Oro como unidad monetaria del Perú. En 1985 se establece el INTI. Y en 1991 el Nuevo Sol, denominación que rige hasta nuestros días. La moneda es una pieza de metal acuñada en forma de disco que se emplea como medida de cambio con un valor legal o intrínseco y como unidad de cuenta. Su uso masificado en el Perú se dio a partir de 1574, debido a las reformas implantadas por el virrey de Toledo. Durante los años posteriores, hubo diversos cambios en cuanto a nombre, valor y acuñación de las monedas, cambios que se intensificaron a partir de la etapa post-independencia. En abril de 1931 entró en vigencia el Sol de Oro como unidad monetaria, la cual duró hasta enero de 1985, siendo este uno de los cambios más importantes en cuanto a nuestra historia numismática. Ese mismo año, en el mes de febrero, se instituyó el INTI, cuya circulación empezó en mayo de 1985 y estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1991. Finalmente, el nuevo sol se estableció como moneda nacional el 1 de julio de 1991 y fue puesto en circulación el 1 de octubre del mismo año, siendo la segunda moneda de mayor vigencia en nuestra historia republicana. Actualmente, el valor equivalente de 1.000 millones de soles de oro y el de 1 millón de intis es un nuevo sol. Por ejemplo, actualmente un tarro de leche cuesta 2 soles 50 aproximadamente. Sin embargo, en la época del sol de oro hubiéramos tenido que pagar 2.000 millones 500.000 soles de oro. Y en la época de los intis, 2.500.000 intis. En este video explicaremos el origen del Banco Central de Reserva del Perú. El Banco Central de Reserva fue creado durante el gobierno de Augusto B. Leguía en 1924. Nombró como primer director del banco a su primo Eulogio Romero. Tras la Gran Depresión de 1929 y con el fin de evitar los efectos de la crisis económica mundial, se invitó al profesor Edwin W. Kemmerer, reconocido consultor internacional. Propuso el cambio de Banco Central de Reserva a Banco Central de Reserva del Perú, con el objetivo de que se preserve la estabilidad de la moneda del Perú y el BCRP sea el lugar en el que emitan los billetes oficiales. Con la llegada del virrey Toledo, se implantaron diversas reformas a nivel social, económico y comercial. Uno de los principales cambios fue la implantación de la moneda de plata en 1570. A partir de este momento, el virreinato del Perú se regía por la moneda. El siguiente cambio importante se dio en los años 30 debido a la aparición de los sebles, con lo cual se perdió independencia monetaria durante 30 años. Frente a esta situación, el presidente San Román estableció el Sol de Oro. El siguiente cambio importante de la moneda peruana se dio en enero de 1985 por Fernando Belaúnde Terres, presidente del Perú. Debido a una espiral inflacionaria, se vio obligado a cambiar la unidad monetaria vigente al INTI. Esta moneda sufrió una fuerte devaluación durante los años que circuló. Por esa razón, se emitieron varios billetes y cheques, y se descontinuó el uso de monedas. El declive del INTI se dio durante el primer gobierno de Alan García, llegando a medirse en millones de intis. Con la llegada al poder de Alberto Fujimori,
se instauró el nuevo sol como nueva unidad monetaria siguiendo un plan de reestructuración de precios llamado shock, lo cual permitió afrontar el problema de inflación que afrontaba el país. Cuando Belaúnde entró al poder en 1980, la situación económica era de altas tasas de inflación. El equilibrio era frágil en las cuentas fiscales y externas. Entonces, él decidió implementar una política económica expansiva que estaba caracterizada por un fuerte incremento de la inversión pública. En el primer gobierno de Alan García, se aplicó una política populista limitando el pago de la deuda externa, ocasionando que las principales entidades internacionales nos cerraran las puertas. Además, este periodo estuvo azotado por las fuerzas del terrorismo de Sendero Luminoso y del MRTA, lo cual generaba miedo en la población. Ante esta situación, el gobierno de García intentó estatizar la banca para poder solventar las compras que necesitaba el país. Esta medida restringió aún más las pocas inversiones extranjeras que existían. A finales del primer gobierno de García, la inflación que tenía el país era de aproximadamente 7.000%. Ante esta situación, el electo presidente Alberto Fujimori, siguiendo el consejo del Fondo Monetario Internacional, aplicó el llamado Fujishock, a pesar de haber prometido lo contrario en su campaña. Esta medida logró la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional y llevó a la privatización de los servicios del Estado a empresas extranjeras. La lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. A finales del 2006, el gobierno estableció diversas medidas económicas, las cuales incluyeron la reducción de aranceles de importación de materias primas, bienes y equipos productivos que permitieron establecer y fortalecer las bases de un crecimiento económico orientado a la productividad y competitividad para mejorar los niveles de inversión, expandiendo las producciones y exportaciones. La historia de la moneda ha sido bastante rica a pesar de nuestra historia económica. Repasar su historia es repasar un poco la historia de nuestra patria. Lugares como el Museo Numismático de Lima nos recuerdan la diversidad de monedas y políticas aplicadas a lo largo de nuestra historia republicana, las cuales no deben ser olvidadas, sino mejoradas y corregidas. Solamente si aprendemos de los errores, se podrá construir un futuro sólido y mejor para el país. Esta es la Casa Nacional de Moneda, monumento arquitectónico nacional y centro industrial activo del Perú. Hoy como ayer, los peruanos dejamos huella.